Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí. Bien. Okay. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el espacio que nos están brindando a GeoArco. Como comentaron, mi nombre es Alexander Giraldo, yo soy especialista de producto de anestesia y monitoría para GeoArco, y GeoArco es el representante de General Electric en Colombia. La idea de hoy es hablar un poco de inteligencia digital en anestesia y cómo aporta esta información a la gestión hospitalaria eficiente y sostenible. Entonces, lo primero, pues hay un conflicto de interés. Básicamente voy a hablar y voy a mostrar acá información para ilustrar conceptos acerca de cómo son la toma de los datos y no hacen una referencia o una guía clínica como tal, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que entendamos es qué cantidad de información tenemos dentro de salas de cirugía, ¿sí? Yo sé que muchos de los que están acá trabajan hacia el lado de calidad, otros trabajan hacia el lado de tecnologías de la información, y algunos otros, de pronto de los asistentes que están acá, están metidos en salas de cirugía o en quirófanos. Resulta que las salas de cirugía están dotadas y llenas de una cantidad de equipos y de tecnología que nos permite a nosotros tomar muchos datos, y todos estos datos necesitamos de alguna forma gestionarlos para poder tomar decisiones mucho más acertadas dentro de salas de cirugía, y de esta forma hacer una gestión mucho más eficiente con estos datos que tenemos. Entonces, hablando un poquitico de la historia, porque no siempre tuvimos toda esta tecnología disponible dentro de salas de cirugía, pues Datex o Medea, ahorita General Electric, arrancó desde 1910, en donde implementó o desarrolló equipos para poder suministrar anestesia halogenada o inhalada a los pacientes desde 1930 con este tipo de tecnología. Si vemos, es una tecnología muy rústica, pero ya estábamos acercándonos a un tipo de tecnología hacia los pacientes. Después, en 1975, hicimos un acercamiento con la capnometría de cabecera para poder brindar información, mucha más información al anestesiólogo sobre qué estaba pasando con ese paciente y cómo tomar decisiones de momento en la cabecera del paciente. En 1983 arrancan de desarrollos de tecnología sobre la medición del oxígeno, ya con celdas paramagnéticas o sistemas que nos permiten a nosotros durar mucho más en el tiempo y ser más precisos en la toma de las medidas, y de esta forma en estos valores clínicos, como es la fracción inspirada del gas de oxígeno que estamos entregando y el end-tidal de oxígeno, entender cómo está el metabolismo de ese paciente y tomar decisiones dentro de salas de cirugía. De la misma forma, arrancaron el desarrollo de los vaporizadores electrónicos como sistemas de suministro que permiten desde una pantalla entregar o abrir o cerrar un vaporizador para poder optimizar la entrega del agente anestésico y de los gases frescos. Después, el año pasado, FDA le concedió a General Electric una certificación clase 3 para ET Control, que es un sistema de anestesia en asa cerrada. Y después, ya con el tiempo se han venido desarrollando sistemas de información. ¿Por qué hago énfasis en estos desarrollos? Es porque basados en toda esta historia es donde vamos a sacar los datos y lo que necesitamos para poder llegar al CareStation Insights. Bueno, la evolución de los sistemas de anestesia nos permitió a nosotros ser más eficientes dentro de las salas de cirugía, ya con sistemas de ventilación interconstruidos, ventiladores electrónicos, mezcladores de gases, flujómetros digitales y algunas herramientas de software de manejo de bajos flujos que vamos a revisar ahora porque son importantes, lo mismo que los sistemas de maniobras de reclutamiento automatizadas con el fin de mejorar la parte de ventilación mecánica de los pacientes. La parte que es espirometría, la monitorización de profundidad anestésica con el fin de mantener siempre una seguridad en el suministro del agente anestésico, y softwares para manejos de anestesia por objetivos como es el ET Control que les comentaba ahorita. Bueno, entonces entrando ya en materia, entonces recordarles un poquitico de la tecnología que teníamos disponible, entonces entramos a revisar cómo sería o a qué nos referimos con inteligencia digital. Inteligencia digital, pues lo entendemos como la capacidad que tenemos de adaptarnos a las tecnologías digitales que tenemos disponibles. En este caso, los sistemas o los equipos que tenemos dentro de salas de cirugía
y día a día desarrollar nuestra inteligencia para adaptarnos a esos equipos, a esa tecnología que tenemos, y con base a esas tecnologías que tenemos, cómo tomamos decisiones o cómo llevamos a un paciente, en este caso, a un objetivo que necesitamos. Utilizando los datos que suministran las tecnologías digitales con el fin de poder tomar decisiones más acertadas, analizar los resultados y mejorar los flujos de trabajo dentro de las salas de cirugía. ¿Cuáles son los retos que tenemos y cuáles son los retos que se buscó solucionar, o los problemas que se buscó solucionar con estas herramientas? Entonces, lo primero era la seguridad del paciente. Es vital para todo especialista de anestesia y que está dentro de salas de cirugía, lo primordial siempre va a ser la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque este es el pilar de las instituciones que prestan servicios de salud, ¿no? Seguimos con el tema de la disminución de costos, y acá ya empezamos a revisar cómo podemos, con toda esta información que tenemos dentro de salas de cirugía, ser más eficientes, en este caso, en la entrega de los gases o agentes anestésicos, debido a que es uno de los recursos más costosos dentro de salas de cirugía. El flujo de trabajo, simplificar el flujo de trabajo de la mejor forma que le permita a estos grupos de especialistas tener una disminución de carga laboral, pues por la atención que se maneja dentro de las salas de cirugía, y de la misma forma hacer o mantener un impacto de sostenibilidad ambiental, como las nuevas políticas que se brindan hoy en día en el mundo. ¿No? Listo. Entonces, para entender un poquitico que lo primero que se atacó fue la seguridad del paciente y se desarrolló en las plataformas de anestesia. Esto es un sistema de anestesia, esto es una máquina de anestesia con su monitor de signos. Entonces, se desarrolló un sistema de entrega de anestesia por objetivos o en asa cerrada. Este es lo que le decía, que tiene validación clase 3. Esto se llama ET Control. Normalmente, el anestesiólogo debe fijar hacia dónde quiere llevar al paciente cuando entrega los agentes anestésicos, cuánto oxígeno le va a entregar, cuánto agente anestésico le va a entregar, para poder en la fase de inducción y después previo a mantenimiento mantener ese paciente en un estadio de anestesia, ¿cierto? Estos pasos a veces son demasiados, o demasiados no, tienen que hacer demasiados ajustes para poder llegar a ese objetivo que busca el anestesiólogo, y es poderlo mantener en ese estado siempre. Tiene que estar monitorizando cómo está la parte hemodinámica del paciente, cómo está la ventilación mecánica del paciente, y esto le implica el estar muy pendiente de su máquina de anestesia para poder mantener ese paciente en un estadio seguro y un plano ideal para que el cirujano pueda hacer su cirugía como tal. Resulta que con el desarrollo que les comentaba ahorita en los años, pues al implementar sistemas de ventilación digital, vaporización digital y entrega de gas electrónico, pues ya se pudo desarrollar ET Control como un sistema que nos permite a nosotros manejar estas tres variables, que es el ajuste automático del flujo, el ajuste de la maniobra del end-tidal de agente anestésico y el ajuste y la monitorización del end-tidal de oxígeno. Estos tres son vitales para que el equipo pueda operar o fijarle un target control y llegar a ese objetivo lo más sencillo posible. Entonces, básicamente desde acá estamos disminuyendo la operación que tiene el anestesiólogo sin arriesgar la seguridad del paciente, que era lo que siempre estábamos buscando en esta parte. Este punto de acá, el end-tidal de oxígeno, fue lo que dio la validación a FDA de seguridad clase 3, porque somos los únicos que revisamos esta parte en el end-tidal y hacemos la asa cerrada basados en el oxígeno que el paciente está metabolizando. Entonces, para entender un poco de cómo funciona la eficiencia del sistema, básicamente, esto fue un ejercicio que se desarrolló con algunos anestesiólogos y le dijeron a los anestesiólogos, logre este objetivo, en este caso era unos valores ya titulados de end-tidal de oxígeno y de agente anestésico, y le dijeron, hágalo lo más pronto posible, hágalo lo más lento que pueda sin sobrepasar el sistema, el objetivo que tenemos, y llévelo normalmente como usted lo hace. Y nos damos cuenta, el sistema cuando se automatizó fue mucho más eficiente en la entrega del gas, y al ser más eficiente en la entrega del gas nos permitió a nosotros hacer el comparativo
de que si somos más eficientes podemos ahorrar más agente anestésico. Porque fue uno de los principales, el agente anestésico dentro de salas de cirugía es uno de los fármacos que es más costoso y se gasta muchísimo más, pero no solo se gasta muchísimo más, sino que genera muchísima más contaminación, ¿sí? Entonces, estos sistemas nos permiten a nosotros ser mucho más eficientes en la entrega del agente anestésico y por consiguiente disminuir o impactar los costos de operación como tal. Este fue otro ejercicio que se realizó con los anestesiólogos y es qué tantas intervenciones tenían que hacer en su flujo de trabajo versus un sistema automatizado. Y básicamente, para lograr el mismo objetivo, se pudo establecer que un anestesiólogo en ET Control fijaba 3 valores en la máquina de anestesia y el otro grupo de anestesia tenía que tener una interacción con la máquina más de 100 veces para poder lograr ese mismo objetivo. ¿Sí? Lo último que tenemos acá es invertir en sostenibilidad. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros somos más eficientes al momento de entregar este tipo de agentes anestésicos, pues en el tiempo vamos a ser más sostenibles. Este fue uno de los estudios que se realizó en donde en un equivalente a 1.800 horas de anestesia se disminuyeron 134 toneladas de dióxido de carbono. Aquí podemos ver la métrica en donde esto es una entrega manual de agente anestésico y esto es una entrega automatizada de entrega de agente anestésico para poder de esta forma impactar muchísimo más los costos de operación dentro de salas de cirugía. Ahora, ya entendemos de dónde salió la información de nuestro equipo que tenemos acá, esta máquina de anestesia. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? Ya automatizamos un proceso. ¿Cómo hacemos para analizar toda esta información? Entonces, básicamente, se crea un gemelo digital en la nube, en donde este gemelo digital recopila toda la información que envía la máquina. La máquina envía aproximadamente 600 datos cada segundo, casi que es respiración a respiración que analiza la información. Se filtra por medio de un algoritmo y el algoritmo la trata y al crear el gemelo digital en la nube ya empieza a envía una información por medio de dashboard para que los gerentes de salas de cirugía o los CEOs de las instituciones puedan tomar decisiones más basadas en una información real de operación dentro de salas de cirugía. Entonces, para tener unas estadísticas aquí generales, los hospitales hoy pueden consumir entre un 30 y 40% más de los necesarios agentes anestésicos debido a el no uso de bajos flujos. Y pues sabemos y entendemos que más o menos el 50% del desecho de los quirófanos proviene de los agentes anestésicos en salas de cirugía. Entonces, ¿qué es lo que buscamos desde esta parte? Adquirir la información, como les comentaba ahorita, de nuestros sistemas de anestesia para proporcionar datos y abordar algunas de sus iniciativas clave dentro de la institución. Ahora lo que necesitamos es implementar los cambios. GE propone pues, dar visibilidad a todos estos datos y enviarlos en forma de dashboard para poder tomar decisiones, ya sean clínicas, financieras u operacionales dentro de la institución. ¿Cómo funciona? Pues básicamente es una aplicación en la nube, lo que les comentaba ahorita. Esta aplicación en la nube procesa la información y la envía por medio de unos dashboards para que pueda ser analizada y digerida mucho más fácilmente. Este es uno de los primeros dashboards que vamos a ver, es el de aplicación de consumos. Este dashboard nos permite a nosotros revisar, ya sea quirófano por quirófano, día por día, mes por mes, cómo se está comportando el consumo de los agentes anestésicos, cómo está impactando los flujos de trabajo o, si posiblemente entró un grupo de anestesia nuevo, cómo está trabajando los flujos de entrega hacia los pacientes. Les voy a mostrar un ejemplo acá. Este es el CareStation Insight en su dashboard de agentes de consumo y vamos a ver que acá vamos a tener un flujo promedio en donde se trabajan todas las quirófanos que están conectados. Aquí estamos hablando de 114 casos de anestesia, los cuales el sistema, debido al algoritmo, me puede analizar en qué fase está teniendo más gasto o impacta más el consumo de agente anestésico. Entonces tengo un flujo de inducción
un flujo de mantenimiento y un flujo de inducción y un tiempo de duración. ¿Por qué es importante tener estos datos? Porque yo puedo tener mi flujo promedio y impacto el flujo promedio, pero si no sé exactamente en qué fase es donde estoy gastando o estoy haciendo más aplicación del agente anestésico, posiblemente el cambio que haga no es tan significativo. Acá, en esta parte, me está indicando el sistema que durante la fase de inicio me estoy consumiendo un 51% del agente anestésico y en la parte de flujo inicial un 49% y durante el alto flujo un 51%. Ya con esta información se puede hacer un ajuste mucho más preciso hacia dónde queremos apuntar, ¿cierto? Y vamos a aumentar o disminuir los consumos. Esta es una métrica comparativa mes anterior para determinar en dónde, si los cambios que se hicieron, si están impactando positivamente o el objetivo que nosotros estamos buscando. Aquí está el mismo ejemplo. Y si se dan cuenta, cuando se disminuyeron los tiempos de inducción, se bajó el flujo un poco, ya se hizo un comparativo, no fue mucho, solo se cambió en un 1% acá. ¿Se acuerdan? Teníamos un 49 y un 50, pero miren el impacto que tuvo al momento de disminuir los agentes anestésicos y más aún al disminuir las emisiones en un 20%. ¿Por qué es importante el tema de las emisiones? Y de pronto, para algunos, para poder aterrizar el por qué impacta tanto el agente anestésico, es importante aclarar que estos agentes generan muchos gases de efecto invernadero. Duran muchísimo tiempo en el ambiente. Este, que es el Ceborane, dura más o menos 2.5 años. El desflurane puede durar hasta 14 años. Y el desflurane es 400 veces más contaminante que un Ceborane. Entonces, y estamos hablando de que si reducimos, si estamos impactando no solo, veámoslo, el bolsillo de la institución, porque estamos disminuyendo los agentes anestésicos, indirectamente también estamos aportando al medio ambiente. Ahora hablando del tema de seguridad del paciente, que es muy importante también, este estudio salió el año pasado, es un estudio que está enfocado en cómo afecta la mechanical power y el driving pressure, que son dos variables que se utilizan en la ventilación mecánica de los pacientes, cómo afecta a los pacientes y esto de alguna forma también cómo afecta a las instituciones. Digamos que se detectó en el estudio que un paciente intubado después de un mes aumenta 9 veces más el riesgo de poder entrar a una reintubación, ¿sí? Y esto genera costos operacionales dentro de la institución. Pero aparte de eso, se concluyó en esta parte de que si no se ajusta, o sea, si no tenemos unas medidas de driving pressure adecuadas, aquí estábamos hablando de menores de 15 centímetros de agua, ¿sí? Y una titulación de mililitros por kilogramo de peso de 6.7, podemos aumentar en un 30% el riesgo de que ese paciente entre en deficiencia respiratoria postquirúrgica. Y esto lo trasladamos a los mismos dashboards. Entonces tenemos acá un dashboard que nos permite a nosotros monitorizar, gracias a la información que tiene la máquina de anestesia, que envía y se devuelve. Podemos tener aquí una indicación de cómo en promedio, por ejemplo, en este caso, un mes, cuáles fueron los pacientes que se atendieron dentro de todas estas salas de cirugía, cuál fue el promedio que se tituló para mantener esa seguridad de ese paciente, tanto en la titulación del volumen por mililitro de kilogramo de peso, como en el driving pressure o el delta de presión, que se maneja en una forma más segura para impactar mucho menos el riesgo de ese paciente a nivel pulmonar. Entonces, nuevamente tenemos una indicación que nos permite o les permite a los grupos de anestesia, junto con los entes administradores de las instituciones, tomar decisiones acertadas y decir, oiga, estamos arriesgando o estamos teniendo estas incidencias con los pacientes, analicemos por qué nos está pasando. De esta forma aquí analizamos cómo son los modos de ventilación, cuáles son los que más se están implementando y si estamos o no realizando maniobras de reclutamiento. Estas son herramientas que algunos de los equipos de anestesia tienen para poder mejorar estos indicadores que tenemos acá, que son de riesgo latente.
Aquí hablando del caso de la monitorización y cómo trabaja el tema de la monitorización de los pacientes dentro de salas de cirugía, podemos ver que hay 4 casos activos. Estos son salas, cada una de las salas, y me indica en qué fase está cada uno de los pacientes, si está en inducción, en mantenimiento o en despertar, y me dice cuántos están en mantenimiento, cuántos están en inducción, y si existe algo, según el protocolo que se estableció con los clínicos, si hay alguna alarma, en este caso sería esta, por ejemplo, que los valores, me va a devolver un momentito, que los valores están fuera de rango en una fase en que no debería estar por fuera de rango, ¿sí? Entonces ya alerta sobre algo que está pasando. Este es el análisis al mes de este mismo sistema que se llama adecuación de anestesia, y me está diciendo básicamente qué tanto se está implementando esta herramienta, qué tanto está interiorizada con los especialistas. Tenemos comparativos de en qué fase está, cuánto está durando la fase de emergencia o de despertar del paciente, si se está disminuyendo o no. Tengo unos indicadores o unas alarmas baja y mínima que me pueden estar avisando de si me estoy saliendo de los protocolos que estoy estableciendo. Y aquí, muy importante, podemos titular algunas de las variables o de los incidentes que se pueden presentar en salas de cirugía, junto con alarmas, ya sea altas y bajas, para determinar qué tanto se está impactando o me está generando a mí eventos adversos dentro de salas de cirugía. ¿Esto cómo se logra? Sentándose con los especialistas para establecer en los rangos, que pueden ser cada una de estas, una hipertensión, una taquicardia, una bradicardia, y así de alguna forma también ir reduciendo estos eventos adversos. ¿Por qué se pueden dar? No sé, hubo un fármaco nuevo que ingresó o se está probando un nuevo fármaco o un laboratorio nuevo y me está generando o me está aumentando algunas de estos eventos adversos dentro de salas o de estos alarmas dentro de salas, y ustedes pueden entrar a ajustarlo directamente sin tener que especular, sino que ya tenemos información real. Como último, tenemos acá el sistema de flujo de trabajo de salas. Básicamente esto es un panel en donde la parte de administración de salas puede decir las máquinas en qué fase están, cuántas tenemos operacionales, cuántas están en inducción, serían las que están en morado, cuáles están en mantenimiento, en fase de mantenimiento en este momento están en procedimiento quirúrgico. En este ejemplo no tenemos ninguna en emergencia, o sea, no hay ninguno en fase de despertar. Pero ¿para qué les sirve a esto? Es para que la jefe del servicio o el coordinador de salas establezca si en este momento necesita una de las salas urgente, pueda revisar sin tener que estar pasando por cada una de las salas, más o menos en qué fase o si ya está terminando la sala. Esto, ¿cómo se logra? El algoritmo va aprendiendo cómo va cambiando los flujos que se están ajustando dentro de las máquinas de anestesia, y al momento de ir aprendiendo, él mismo va diciendo en qué fase está. Y esto les permite a ustedes tomar decisiones dentro de salas de cirugía más rápido para mejorar esos flujos de trabajo. Entonces, como conclusiones, pues la toma de decisiones basadas en información real nos permite llegar más rápido a los objetivos trazados, eso es evidente. Establecer protocolos y cómo tener para medir los resultados de estos hace mucho más fácil la implementación en el tiempo, lo que les comentaba ahorita. Un pequeño cambio puede generar grandes resultados, se dieron cuenta, un cambio de un 1% nos generó muchos cambios en todo el sistema como tal, y siempre podemos sacar aún más provecho de las tecnologías que tenemos disponibles en el quirófano para mejorar la atención y la seguridad de los pacientes. Esto es, el sistema es vía internet, es una web, es una aplicación web, entonces podemos tenerla en el computador, en el celular. De hecho, esa es una foto que tomé desde mi teléfono. Si se dan cuenta, si yo me paro en el gas, me dice cuántos procedimientos estoy teniendo con ese mismo halogenado, cuánta carga de emisiones estoy haciendo y cuánto consumo en dinero estoy teniendo. Para finalizar, los dejo aquí con esta frase. Creo que cuando los ordenadores asuman ciertas tareas, eso será difícil para nosotros. Pasará mucho tiempo antes de que las máquinas igualen a los humanos con el tipo de juicio que ejercemos en muchas áreas diferentes. Creo que es un problema con solución. Ahora tenemos que evitar el cambio climático y solucionar los problemas. Creo que si tenemos la información podemos nosotros seguir tomando decisiones mucho más efectivas dentro de las salas de cirugía, y esto nos permite a nosotros llegar a un quirófano mucho más eficiente, una institución mucho más eficiente, y reducir los costos de operación que tenemos.
Muchísimas gracias. Gracias, Alexander.